Muy buenos días, estudiantes del grado séptimo. Espero se encuentren bien en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano. Por favor, tomar apuntes en sus cuadernos. Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, a orillas del Tíber. El Imperio Romano adquirió su nombre en la última etapa de la historia romana, en la que fue gobernada por emperadores. Estos implantaron un gobierno absoluto, concentrados en una sola persona y en todos los poderes respecto a lo político, lo militar, lo religioso y administrativo. Esta etapa inició en el año 29 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con el gobierno del último emperador romano Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo, debido a las invasiones bárbaras del siglo V. El territorio del Imperio Romano se dividió en tres grandes continentes: sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. Cuenta realmente o contó realmente con 40 provincias en el Imperio Romano, las cuales eran gobernadas por un reducido número de funcionarios nombrados por autoridades centrales, quienes eran llamados los procónsules. Las provincias se dividieron así en dos tipos: las provincias senatoriales, y el gobernador en estas era nombrado por el Senado, y las provincias imperiales, y en este caso el emperador era el que nombraba el gobernador, y el gobernador debía pertenecer al orden senatorial. El gobierno sin burocracia, al que solo le preocupaban los aspectos esenciales. Los objetivos básicos del gobierno eran dos: mantener el orden y recaudar impuestos. La organización del gobierno se basaba en el emperador, quien era la máxima autoridad del imperio, juez y legislador. Era responsable de las decisiones que afectaran las normas de actuación y del nombramiento de los diferentes funcionarios imperiales. El procónsul era el gobernador, del cual dependían los funcionarios subalternos de cada provincia, incluyendo algunos jefes de tropas. Las funciones del gobernador eran cobrar impuestos, evitar los tributos a Roma, administrar la justicia, mantener las calzadas, ordenar las obras públicas, otorgar ciudadanía romana a quien se lo había ganado. La sociedad durante el Imperio Romano estaba constituida por los esclavos y libertos, que eran no ciudadanos, la plebe, que eran clientes, los nobilitas, que eran patricios y plebeyos enriquecidos, y los senadores y administradores del imperio, quienes eran conocidos como los ciudadanos. La religión era casi total y el culto en cuestión no era considerable atentar indispensablemente contra la dignidad del emperador. En este caso, los judíos, los cristianos e incluso algunas
épocas tenían como un culto Mitra. La caída del Imperio Romano. Las causas de la caída del Imperio Romano iniciaron tiempo atrás. Esto no sucedió de la noche a la mañana. En primer lugar, se dividió entre Constantinopla del occidente, entre el oriente o Constantinopla y el occidente. Esto tuvieron a su vez varios líderes y el reinado fue tomado como en un doble concepto, lo cual debilitó el imperio. Las luchas internas por el liderazgo y la fuerza del gobierno en descomposición ayudó a sentar las bases para que otros grupos, como los bizantinos, pudieran convertirse en poco cooperativos, y esto fomentó debilitar los cimientos, y las potencias extranjeras también fueron capaces de herir a los romanos. La economía se vio afectada por la debilidad de la moneda y la inflación elevada. Con todo el dinero hacia la defensa nacional, los impuestos fueron elevados para compensar, y pocas personas tuvieron la oportunidad para disfrutar de la prosperidad de Roma. Como resultado, el gobierno subsidió a la clase obrera. Muchos trabajadores optaron por vivir simplemente fuera de estas subvenciones, costándole al gobierno más dinero. El desarrollo de la caída inició en el siglo III, cuando el Imperio Romano tuvo definitivamente su caída. El Senado perdió el poco poder que tenía. Esto produjo a su vez amotinamientos entre las diferentes tropas. Las epidemias y las guerras disminuyeron la cantidad de habitantes. Las ciudades inseguras debido a las invasiones bárbaras y las guerras civiles. Las fronteras inseguras por ataques de los bárbaros. La industria y el comercio decayó. La plebe se trasladó a las zonas rurales y los esclavos escapaban. A finales del siglo III después de Cristo, el emperador Diocleciano terminaba con el imperio de Augusto y dividió el imperio en occidental y oriental. Las fronteras fueron sobrepasadas por los pueblos no romanizados, los germanos, los vándalos, francos, alamanes, visigodos y ostrogodos, entre otros. Se instalaron dentro del territorio del imperio y prestaron un servicio más al imperio. Normalmente o especialmente era de carácter militar. La figura del emperador se fue debilitando y fue depuesto muchas veces por el ejército que elevaba a sus generales como emperadores. Diocleciano establece una tetrarquía, ya que se dio cuenta que la administración del imperio escapaba a la capacidad de un solo hombre. Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, a Constantinopla. Teodosio dividió el imperio en sus dos hijos. Honorio gobernó el imperio romano del occidente y Arcadio gobernó el imperio romano del oriente. Las tribus. Las tribus se dividieron a su vez en 5. Los hunos, los godos, que a su vez se subdividieron en ostrogodos y visigodos, los francos, los vándalos y los anglosajones. Las características. Eran pueblos nómadas que fueron empujados por hunos, quienes eran tribus de Mongolia. Desconocían totalmente la escritura.
El producto de sus conquistas saquearon y destruyendo grandes ciudades. En el aspecto religioso eran politeístas y el derecho era costumbrista. Las invasiones bárbaras iniciaron desde el año 395 después de Cristo. El emperador Teodosio dividió al Imperio Romano entre sus dos hijos. Arcadio recibió al oriente, quien fue como su capital Constantinopla, y Honorio recibió el occidente, estableciendo a Milán y luego a Rávena. Más allá del imperio existían pueblos independientes, tribus y nómadas belicosas como los germanos, los cuales fueron penetrando el imperio de manera pacífica. Los movimientos germánicos. Los hunos, de origen mongólico, iniciaron en el año 390 con la movilización hacia Europa occidental, la cual fue causante de varias invasiones. En el año 454, Atila invade Europa central y el norte de Italia. En el año 451 surge la derrota de Atila entre el romano, asimismo en los campos cataláunicos, y el gobernante de estos era Atila. Los godos eran originarios en Europa oriental. Sus tribus se subdividían en ostrogodos, los cuales se ubicaban en Alemania e Italia. En el año 493, Teodorico I el Grande creó el Exarcado e inició el proceso de romanización, que hace referencia a la integración de culturas. En el año 533, el reinado es ocupado por la fuerza del Imperio Bizantino, y estos fueron gobernados por Teodorico el Grande. Los visigodos. La ubicación de ellos era el noroeste de España y sudoeste de Francia, comúnmente reconocido como el reino de Tolosa. Sus principales acontecimientos iniciaron en el año 378 con la victoria visigoda en Adrianópolis ante el emperador Valente. En el año 406, Alarico saqueó Atenas. En el año 410, Alarico saqueó Roma. En el año 454, Teodorico I creó el reino visigodo. En el año 587, Recaredo se convirtió en catolicismo. En el año 711, Don Rodrigo fue vencido por el árabe Tarik en la batalla de Guadalete, y su gobernador fue el señor Ataulfo o Alarico. Los francos. Los francos tienen acontecimientos desde el año 496, donde Clodoveo venció a los alemanes en Toby y fue el primer rey de Francia. En el siglo VI y en el siglo VIII existían reyes holgazanes, y el gobierno asumió esto como mayordomos del palacio, que vendría a ser la gente noble. En el año 732, Carlos Mantel, mayordomo del palacio, venció a los árabes. En 751, Pipino el Breve, hijo de Mantel, depuso al rey Childerico III y crea la dinastía de Carolingia. En el año 754, alianza de Pipino el Breve con el Papa, mediante una cesión de tierras al pontífice,
se realizó se realizó la creación de estados pontíficos. El hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, fundaría el imperio carolingio en el tiempo después, en alianza con el papado también. Los vándalos. Ellos tenían origen en las costas bálticas. Luego se establecieron en Francia, en España y en el norte de África. Sus hechos fueron que Genserico saqueó a Roma, luego serían sometidos por los bizantinos durante un gobierno justiniano, y el gobernante de ellos era Bisumar. Los anglosajones eran un pueblo de origen germánico de Inglaterra y empezaron sus hechos con Egberto, unificador de Etarquía, Haroldo, destronado por los nómadas en la batalla de Hastings en 1066 y al mando de Guillermo el Conquistador, y el gobernador de ellos fue Alfredo el Grande. Las consecuencias de la caída del imperio iniciaron con que lo que imponía Roma fue desapareciendo, tal como la unidad política y jurídica que existió durante casi un milenio. Luego desapareció la unidad lingüística, ya que el latín fue tomado por algunos pueblos bárbaros y otros combinados con sus propias lenguas, formando más tarde las lenguas romanas. La decadencia de las ciudades se agravó, ya que los bárbaros preferían vivir en las zonas rurales para cultivar la tierra, apresurando las ruinas de las industrias y la economía del occidente. Desapareció el comercio marítimo, pues los germanos no tenían experiencia en el mar. Los romanos perdieron sus tierras ya que tuvieron que ceder a los germanos. La cultura del occidente se perdió ya que los germanos retrocedieron años de cultura, pero establecieron sus culturas que después darían paso a la potencial mundial de Europa. La esclavitud fue desapareciendo como la fuerza de trabajo esencial y es reemplazada por gente libre. La gente empezaba a tener trabajos temporales que quedaban adscritos a la tierra, explotando parcelas a cambio de ciertas prestaciones al dueño, como entregar parte de la producción o trabajar en tierras de estas varias jornadas al año. Esta es la ubicación geográfica actual. Los datos curiosos de este tema fue que el mayor banquete de la historia fue ofrecido por Julio César para celebrar sus victorias en el Oriente, e invitó durante varios días a 260.000 personas y comieron en 22.000 mesas. Y el emperador romano Nerón enfriaba sus zumos de fruta y sus vinos con hielo o con nieve traídos de las montañas por esclavos, por lo que se pudo considerar como un inventor del sorbete. El Imperio Romano existía gran cantidad de platos exóticos o raros, como los sexos de la alondra con miel, lenguas de flamenco o ruiseñor, talones del camello, crestas de aves, pezones de cerda, entre otros. Los emperadores romanos regalaban trigo y entradas para los juegos circenses, que eran carreras de carretas y otros, como forma de mantener al pueblo distraído de la política. De ahí surgió en el siglo I la locución panem et circenses, pan y circo. Los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha,
De esta costumbre romana procede la palabra testificar. Los romanos se lavaban diariamente la cara, las piernas, los pies y los dientes con un trapo y una palangana. Cada 8 días, por prescripción médica, se lavaban todo el cuerpo en un recipiente a partir del siglo III a.C. Esto se puso de moda la costumbre del baño y los ricos construyeron bañeras en sus casas. Los pantalones eran considerados una prenda de bárbaros, pero curiosamente, durante las guerras de Hispania, a los romanos adoptaron a los celtíberos, que eran los pantalones cortos. Bueno, compañeros, este sí ha sido el tema para el día de hoy. Espero les haya quedado claro. De igual manera, si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia, no duden en comunicarse al WhatsApp o al correo, el cual aparece en el saludo al iniciar nuestra plataforma. Dios los bendiga, cuídense mucho y quédense en casa.